Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia pública de la discrepancia por compensación de obras adicionales interpuesta por la Sociedad Concesionaria Rutas del Algarrobo contra el Ministerio de Obras Públicas. Eh, Como en otras oportunidades, eh, hay un procedimiento que nosotros nos regimos para el desarrollo de la audiencia pública, que lo va a explicar nuestra secretaria de abogados. Eh, y por lo tanto le doy la palabra a Paula Silva para que nos explique cómo vamos a proceder en esta audiencia pública. Tenemos la audiencia pública en la discrepancia 12-2016-5. Como ustedes saben, ese rol, y aprovecho a explicarlo por si hay caras nuevas, corresponde a la discrepancia número 12 del año 2016 y el número 5 final es el número correlativo a las adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas conforme a la ley vigente, la 20.410, así que Ruta del Algarrobo fue la quinta concesión adjudicada y eso después, más adelante, nos facilita para encontrar las discrepancias propias de ese contrato. En el programa tengo inscritos para exponer por la Sociedad Concesionaria Rutas del Algarrobo unos 45 minutos, don Aldo Molinari, don Marcos Rubio y don Felipe Cabedo. ¿Algún cambio? Ninguno. Luego el Ministerio de Obras Públicas tiene 45 minutos para exponer. Tengo inscritos a don Franco Ortega, a don Ignacio Vargas, a don Sergio Dejer, a don Fabián Venegas, a doña Cecilia Acevedo, a don Pablo Ulloa. ¿Todos van a exponer? Perfecto. Luego tenemos un receso de 15 minutos. Ustedes ya saben que tienen dispuestas unas oficinas para cada una de las partes donde pueden reunirse. Terminados los 15 minutos, retomamos y cada una de las partes tiene 15 minutos para redondear su participación en esta discrepancia. Y con eso se da por concluida la audiencia pública. Los panelistas pueden hacer preguntas al término de cada una de las participaciones de cada una de, no solo de las partes, sino que de cada uno de los expositores. Ervin, ¿tú tienes el comunicado? Que no me acuerdo la fecha. Les recuerdo que la oportunidad para presentar luego observaciones a esta audiencia pública a lo que se exprese hoy día, lo tienen hasta el martes 17 de enero del 2017 y con eso se cierra, digamos, esta parte de discusión y el panel entonces puede dictar su recomendación, cuyo plazo está prorrogado hasta el 11 de febrero, si no me equivoco. Así que empezamos. Sí, por favor. Entonces comienza la sociedad concesionaria, las personas se van identificando al momento de tomar la palabra, por favor. 45 minutos tiene. Yo les voy a indicar cuando les resten 10 minutos. Buenos días, honorable panel. Mi nombre es Aldo Molinari y soy abogado de la sociedad concesionaria. Bien, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 36 y siguientes del Decreto Supremo 900 del Ministerio de Obras Públicas, conocido como Ley de Concesiones, procedo a referirme a las discrepancias técnicas y económicas que han surgido entre mi representada, la Sociedad Concesionaria Ruta del Algarrobo Sociedad Anónima, y el Ministerio de Obras Públicas MOP en la ejecución del contrato de concesión denominado Concesión Ruta 5, tramo La Serena-Vallenar, las que han sido sometidas a conocimiento de este honorable panel en la reclamación de 12-2006-5. Estas discrepancias, honorable panel, dicen relación con la validación técnica y económica de diversos sobrecostos que han sido soportados por la sociedad concesionaria en relación con una serie de obras adicionales que debieron ser implementadas como consecuencia de exigencias que han sido efectuadas por la autoridad administrativa con posterioridad a la adjudicación del contrato de concesión y que han aumentado o incrementado los estándares técnicos inicialmente definidos. En efecto, y como este panel tendrá la oportunidad de revisar y como desarrollaremos enseguida, las discrepancias que se presentan el día de hoy a conocimiento de este panel encuentran su fundamento inicial en el párrafo segundo del numeral 1.9.1.1 de las bases de licitación, que al establecer los estándares técnicos a los que debe sujetarse la elaboración de los proyectos de ingeniería de la obra por parte de la sociedad concesionaria, expresamente establece que dichos estándares son aquellos que establecen o definen
los estudios referenciales. Me permito brevemente leer la cláusula respectiva que dice así: los estudios referenciales entregados por el MOP contienen los estándares técnicos que deben cumplir en los proyectos de ingeniería de detalle a desarrollar por la sociedad concesionaria. Ahora bien, partiendo de esta base, es decir, de que los estándares técnicos que deben cumplir los proyectos de ingeniería son los contenidos precisamente en los estudios referenciales, las discrepancias que el día de hoy se someten a consideración de este honorable panel presentan en común el hecho de que en este caso específico, fijarse el estándar respectivo, el Ministerio de Obras Públicas efectuó una serie de excepciones o exclusiones a la aplicación del manual de carreteras que afectaron la totalidad del proyecto. En otros términos, un estándar distinto o diferente de aquel contenido en el manual de carreteras. Así, la sociedad concesionaria entonces tuvo presente y aplicó los estándares que fueron definidos en los estudios referenciales, considerando estas exclusiones o excepciones en relación con el manual de carretera había fijado el propio Ministerio de Obras Públicas. Lo anterior, sin embargo, es posteriormente desconocido por el inspector fiscal, quien exige la aplicación del estándar establecido en el manual de carreteras vigente. Y al hacerlo, la sociedad concesionaria entonces se ve obligada a ejecutar una serie de obras en las que modifica o se cambia el estándar técnico que había sido inicialmente definido en los estudios referenciales. De esta manera, honorable panel, las obras a que dan lugar tales exigencias no pueden sino ser consideradas obras adicionales que han sido soportadas como consecuencias de exigencias de la autoridad efectuadas con posterioridad a la adjudicación del contrato de concesión y por medio de las cuales se ha elevado el estándar inicialmente definido en los estudios referenciales y en las VALI, hipótesis que corresponde precisamente a aquella que establece el inciso tercero del artículo 19 de la Ley de Concesiones y que en definitiva obliga a compensarla. Como este honorable panel sobradamente conoce, esta disposición legal, el inciso tercero del artículo 19, establece una obligación perentoria para el Ministerio de Obras Públicas de compensar a la sociedad concesionaria cuando se cumplen dos requisitos cumulativos. Uno es el primero, que como consecuencia de exigencias de la autoridad se hayan modificado las características de las obras y servicios, y segundo, que ello haya sido efectuado con la finalidad de incrementar los niveles de servicios y estándares técnicos establecidos. Ahora bien, la situación que he detallado en forma precedente se ha producido en relación con tres capítulos de discrepancia, que son los que vamos a desarrollar a continuación. El primero de ellos en relación con el mejoramiento del trazado en 28 sectores de la concesión que no estaban considerados en los estudios referenciales. En segundo lugar, el incremento de los estándares técnicos definidos para el proyecto de saneamiento y drenaje. Y en tercer lugar, el aumento del estándar técnico en que tuvo que incurrir la sociedad concesionaria en la instalación de la iluminación en la carretera. En adelante, entonces, dejo con ustedes a don Marco Rubio Blanco, jefe de contratos de este proyecto, y a don Felipe Cabedo, jefe de la oficina técnica, quienes expondrán sobre los aspectos técnicos y económicos de las discrepancias referidas. Sí, bueno, muchas gracias, Aldo. Como había referido, soy Marco Rubio, gerente de este contrato, y voy a intentar explicar las discrepancias en las que vamos a cometer. Entonces, en principio, pensamos que las nuevas exigencias del inspector fiscal han afectado principalmente a tres capítulos muy importantes del proyecto. El primero de ellos es cambios de trazado geométrico, el segundo es saneamiento y drenaje y el tercero es iluminación. Como líneas generales, la presentación va a tener un índice, ¿vale?, que va a ser un poco una cronología muy sencillita para ponernos en antecedentes, unos fundamentos comunes que tienen las tres discrepancias y después entraremos a valorar cada una de ellas, un poco más en profundo, con unas conclusiones generales. Vamos a ver, para ponernos antecedentes, la cronología contractual, un poco lo que queremos reflejar es que los estudios referenciales se hicieron en el año 2009. ¿Vale? La adjudicación fundamentalmente se hizo en el 26 de enero de 2012.
En ese mismo año se hicieron los proyectos de ingeniería de detalle y posteriormente, en el 15 y el 16, se ha llegado a la puesta en servicio de la obra. Quiero recalcar mucho que los estudios referenciales se hicieron en el 2009 y que la ingeniería de detalle se hizo en el 2012. ¿Qué dice al respecto la normativa? La normativa aplicable a los estudios referenciales, básicamente en cuanto al manual de carreteras, que es el manual que guía un poco con las VALI los estándares, nos habla que los estudios referenciales se hicieron con el manual de carreteras versión 2008 en sus distintos volúmenes para cada uno de los capítulos, y el proyecto de ingeniería se hizo con el manual de carreteras 2012 en sus distintas versiones. Destacamos, y fundamental como punto de partida, es que no existen diferencias en las tres materias. O sea, el manual de carretera en esas tres materias, igual que ya expusimos en antecedentes, por ejemplo, en el cambio normativo de seguridad vial, que existían diferencias, aquí no existen diferencias. La génesis, un poco, y uno de los puntos principales, es que el MOP ha entregado estudios referenciales aplicando excepciones al manual. Dichas excepciones, incluidas en los estudios referenciales, pensamos que definen los criterios de diseño, los criterios y el estándar de diseño. Por lo tanto, volvemos a reflejar que no ha habido cambios de normativa. Y decimos que la sociedad concesionaria no hemos podido construir según los proyectos de ingeniería de detalle, aplicando las mismas excepciones a la normativa. Asimismo, la sociedad concesionaria del MOP, con el objeto de poder aumentar la capacidad y mejoras de nivel, el contrato le deja potestad para ello. Pensamos que los proyectos de ingeniería de detalle son adaptaciones a los estudios referenciales. Adaptaciones. En conclusión, pensamos que el riesgo asumido por la sociedad concesionaria de estas adaptaciones propias de los estudios referenciales a la ingeniería de detalle y el incremento estándar deben ser tratados como modificaciones al proyecto y ser compensados según la cláusula 1.9.1. Esos son como fundamentos comunes. Ahora vamos a entrar en cada uno un poco en temas particulares, porque las hay. O sea, hay pequeñas diferencias, o no tan pequeñas, pero las hay. Para el tema de los cambios de trazado, los criterios de diseño que nos definen en las bases de licitación en su numeral 2222 te dice que en las calzadas donde se contemplen recapados se conserve la geometría existente. En el resto, que se proyecte con unas velocidades según sea planta o alzado. Unas velocidades en planta de 100 km por hora y para alzado de entre 80 y 100. Además, y punto fundamental y principal en esta discrepancia, las bases de licitación incluyen una tabla, que es la tabla número 19, donde, según las velocidades de proyecto, se fijan unos parámetros de diseño. Mínimos de diseño, quiere decir que se debe intentar aproximar a esos parámetros. O sea, estamos obligados, tanto nosotros como también el MOP, a intentar llegar a esos. Si se puede dimensionar con esos parámetros, llegar a esos parámetros. ¿Vale? En ese sentido, el estudio referencial son bien claros. Y es que para los dos parámetros fundamentales que definen la velocidad de diseño, no la de proyecto, la de diseño, vienen fijados por dos parámetros. Espera, que me he ido. Que es el V85 y el V asterisco. Que los vamos a definir ahora posteriormente un poco para que sepamos de qué estamos hablando. Pero esta tabla, número 19, está explícita en las bases de licitación. Está incluida en la base de licitación. Y te dice, bien claro, parámetros mínimos de diseño. Velocidades que te fijan unos radios, según sea planta o alzado, 80 entre 80 y 100 y 100 km por hora, te fija los radios mínimos y los acuerdos verticales. Siguiendo así, pensamos que la sociedad concesionaria ha cumplido la base de licitación y los estudios referenciales en la entrega de sus proyectos de ingeniería de detalle.
E insistimos que dos parámetros que estaban excluidos en los proyectos referenciales, que las bases después, en su tabla número 19, lo refrenda, es el V85 y el V asterisco. Esos dos parámetros, ¿qué significan? El V85 al final es un parámetro de velocidad un poco que ocurre en ciertas curvas después de longitudes determinadas de rectas que o sea, que faculta un poco, es un factor de seguridad, que faculta un poco que haya un 15% de vehículos que puedan sobrepasar la velocidad de proyecto. Entonces se diseña con ese margen, ¿no? Y te define el V85 una velocidad de diseño y unos radios mínimos. Radios mínimos que ya están contemplados en la tabla número 19. A su vez, el V asterisco lo que te habla de la velocidad de parada y define los parámetros mínimos de acuerdos verticales. Entrando un poco ya en temas más económicos, aunque hemos hecho unos ejemplos ilustrativos para que se vea muy bien qué significa el V asterisco y el V85. La aplicación de este parámetro se ha visto afectado en 28 sectores, 13 sectores en la cuarta región, 15 sectores en la tercera región. Hemos tomado dos casos para representar un poco lo que significa el V85 y el V asterisco. Hemos cogido para el V85, que define los radios en planta, un sector, el sector 28, por ejemplo, que ahí, como se puede ver en la figura, bien clara, en negrita estaría un diseño geométrico del proyecto referencial y en rojo se ve el proyecto de ingeniería definitiva. Para el referencial, velocidad de proyecto igual a velocidad de diseño. La velocidad de proyecto, 100 km por hora en planta. Estamos hablando de zonas donde no existe, donde no te marcan recapados explícitos. O sea, en el segundo caso. Velocidad de diseño 100, velocidad de proyecto 100, que es el que te fija la base, velocidad de diseño 100. Radio mínimo 425. Se diseña con radio 425, que es la curva en negro. ¿Qué ocurre en el proyecto aprobado, en el proyecto de ingeniería definitiva? Que se aplica la velocidad de proyecto de 100, se le aplica una velocidad de diseño de 115. Velocidad de diseño que no viene en ninguna tabla. En la tabla que viene explícitamente en las bases de licitación no habla al respecto de 115. Habla hasta 100 y está explícito. Para una velocidad de diseño de 115, que es una velocidad de diseño que incluye, en este caso, el V85, porque es una curva y un parámetro en planta, define un radio mínimo de 607. Eso es normativa, o sea, la normativa te va diciendo, según las velocidades de diseño, los radios mínimos con los que puedes diseñar. En este caso, para 115, son 607 el radio mínimo. Bueno, en cuanto a valoración, por coger, como tenemos 28 valoraciones y no nos da para entrar en las 28 con detalle, hemos cogido la misma que estoy explicando y vamos a hacer una referencia a lo que es la valoración económica. En este sector, por ejemplo, el sector 28, se ha generado un sobrecoste por estas solicitudes adicionales del inspector fiscal de 64.112 UFs. En estas valoraciones no existen precios nuevos, no hay precios nuevos, son todos precios de anejo. Aquí se puede ver bien claro que al variar la geometría, pues varían las dimensiones y varían los volúmenes de excavación. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos excavación en TCN, 9.000 metros en el producto estudio referencial, 3.000 de roca sana. Y hemos pasado a 9.000 parecido en TCN y 89.000 en corte. O sea, en este sector 28, supuestamente, realmente lo que se ha incrementado es la excavación en roca sana, igual que los terraplenes.
Para evitar la pregunta que me harán después, ya se lo digo. Esta revisión 0 no es el as-built, ¿vale? Lo que pasa es que el as-built va a ser muy parecido. O sea, ya se ha aprobado, de hecho. Y la suspicacia de pensar si este volumen roca es mucho o es poco, o si es desmedido o no es desmedido, el riesgo geológico, además, lo que nosotros tenemos claro es una cosa, que este parámetro modifica la geometría. Y al modificar la geometría ya no tiene el mismo trazado. Entonces, las condiciones del macizo rocoso o lo que fuere se pueden ver alteradas. De hecho, se ven alteradas. Tanto es así que en los proyectos as-built están entregados y están aprobados con mediciones similares a las que hay expuestas aquí en esta revisión 0. Hemos cogido después el sector 1, porque es un sector que un poco para dar la contrarréplica a lo que había expuesto el Ministerio, porque pensamos que a lo mejor no estaba claro lo que estábamos exponiendo, por la forma que lo han explicado. La geometría de los recapados se mantiene, eso lo tenemos claro, eso no venimos a discutir. Lo que vamos a discutir es qué ocurre con el resto. Y con el resto lo que hicimos es, en este caso, por ejemplo, y volvemos, que la velocidad de proyecto del referencial es 80 y que de proyecto y que se ha diseñado según la velocidad de proyecto en el referencial, con 80 km por hora, dando un acuerdo mínimo o lo más parecido al mínimo que puede ser, que es 3017. Consecuente con la tabla. Al final, la tabla dice mucho aquí, en esta discrepancia, porque viene expresamente dicho los parámetros de diseño que hay que utilizar mínimos. Para el proyecto aprobado, al final, la velocidad de proyecto es 80, la velocidad de diseño aplicando el factor del V asterisco, ¿vale?, es 90 y cambia los acuerdos. O sea, el V asterisco al final es un parámetro que te dimensiona la visibilidad y la relaciona a la velocidad de parada y te fija un poco los acuerdos mínimos, tanto convexos como cóncavos. Haciendo la misma análisis del sector 1, ¿vale?, pues ahí las excavaciones, si no veo mal, 60.000, la nueva con el nuevo trazado son 63.000 y bueno, da una valoración en este sector 1 de 3.229. El comparativo de inversión, si siguiéramos el mismo procedimiento que en el resto, los 28 sectores, estamos hablando de 596.759 UFs. Conclusiones de esta discrepancia. La modificación del estándar técnico exigido por el inspector fiscal en relación a incluir las excepciones de la normativa de los estudios referenciales respecto a los parámetros sub-85 y asterisco se traduce en 28 mejoras, que supone un 14,8% del trazado y una longitud total de aproximadamente 27 kilómetros. Importante la tabla. Saneamiento y drenaje. En cuanto al saneamiento y drenaje, los criterios de diseño que utiliza las VALI en su numeral 2226 te habla que la sociedad concesionaria deberá proyectar todas las obras de saneamiento y drenaje necesarias que permiten eliminar el agua superficial sobre las calzadas y bermas del camino. En su siguiente numeral, el 23114 cuarto, la de lo siguiente, que es: entre las obras requeridas más relevantes podemos destacar ampliación de obras de arte existentes, construcción de sifones y obras de arte nuevas, construcciones de foso, contrafoso, cunetas, solera con y sin zarpa, embudos y bajadas de agua. Volvemos a decir nuevamente que los proyectos de ingeniería de detalles se han entregado cumpliendo las bases de licitación y los estudios referenciales, y que las observaciones a los proyectos que ha realizado el inspector fiscal modifican el estándar técnico definido en los referenciales. ¿Qué ha supuesto el principal efecto del cambio de estándar? Diferencia los valores de caudales, lo que significa la modificación de las dimensiones de algunas obras de arte. Básicamente por la utilización, sobre todo en la cuarta región, de cuencas de diseño más pequeñas, en vez de cuencas, o sea, subdividir las cuencas.
diferencias de las dimensiones de obras de arte existentes en los tramos que originan obras de arte que deben ser alargadas o reemplazadas. Diferencias en el diseño geométrico del apartado anterior. Significa también que supone que el drenaje que estaba previsto en ese tramo tiene que también ser modificado y recompensado. Diferencias en medidas a adoptar en terreno de un sinnúmero de obras de arte que no podían solo ser alargadas, sino que debieron ser derechamente ejecutadas de nuevo o reemplazadas, porque las existencias de estas obras de arte estaban en mal estado y no estaban constatadas en los estudios referenciales. O porque no quedaba el recubrimiento mínimo que te exige el manual de carreteras sobre la clave para la nueva calzada a ejecutar. O sea que había que modificarla. ¿Vale? Y después, diferencia también en el último punto, que es obras de arte proyectadas para cruzar los sectores de calles de servicios que no se venían referenciadas. Un caso ilustrativo, por ejemplo, sería una curva, que sería la 650-700, que se ve en el estudio referencial. ¿Cuál es el diseño de la tubería? Y realmente después cómo se modifica el trazado y cómo se modifica completamente la obra de arte. Aquí otro ejemplo ilustrativo de 555-550, donde el estudio referencial se prevé un alargue y se ha tenido que construir una obra de arte nueva debido a que no existía el recubrimiento entre la calzada y la clave de la tubería. Fijamos, por ejemplo, un estudio referencial en que no existe drenaje en el retorno. Directamente no existe. Y bueno, al final se realiza el drenaje. Al igual que, por ejemplo, pues con un sumideros que no venían referenciados. En el referencial no viene nada, absolutamente nada. Y se tiene que diseñar, evidentemente, el drenaje. Bueno, como comparativo de inversión, se ve pequeño, pero un poco lo que hemos querido evidenciar es, igual que en el caso anterior, las diferencias que hay entre el estudio referencial y la revisión cero. Ahí. Las diferencias estamos hablando de 124.441 UF aproximadamente. En esta comparativa se ha incluido, porque los cajones se hicieron de forma prefabricada, y se ha incluido precios nuevos para todo lo que son referente a cajones de hormigón armado, incluidos los precios nuevos. Eso significa... También hemos descontado en este drenaje el drenaje correspondiente a los accesos, que ya se reclamó en la anterior discrepancia en el tema de los accesos. Entonces, conclusión, estamos hablando de que principalmente las diferencias en el aumento de estándar técnico producido por las modificaciones de las obras contratadas han impactado en unas modificaciones en el dimensionamiento de obras de arte, diferencia en dimensiones de las obras de arte existentes en ambos proyectos, lo que originan de la obra proyectada, sea alargadas o reemplazo, y variaciones en el diseño geométrico que modifican también el drenaje. Y en las calles de servicio que no se proyectó en las obras de drenaje. Esta diferencia genera un sobrecosto de 124.441 UF. Con respecto al tema iluminación. Los criterios de diseño que utilizan en las BALIS para el tema de iluminación es el 2.2.13, que te dice que la sociedad concesionaria deberá proyectar las obras de iluminación en todos los sectores y zonas consideradas en los estudios referenciales y en las presentes bases de licitación. O sea, los estudios referenciales fijan unas zonas. Y las bases de licitación, en su numeral 2.3.1.10, te fija otras también, que son zonas de pasarelas peatonales,
áreas de atención de emergencia, de descanso y aparcamientos, plazas de peajes, plazas de pesaje, sector urbano en La Serena, puntos de retorno, entre otros. ¿Qué volvemos a decir? Que hemos vuelto a entregar los proyectos de ingeniería definitiva, segundo las bases y los estudios referenciales. Que se nos está exigiendo cumplir unos estándares que no es el que tendríamos que cumplir. En los proyectos referenciales se excluyeron y entendemos que estos no son errores o omisiones. Entendemos que estos son criterios. O sea, no son errores puntuales. Error puntuales, diseño, se me ha olvidado 3 farolas o 5 farolas. O este radio es un radio concreto que nosotros pensamos que estos son excepciones, o sea, que son criterios, son excepciones que se está aplicando a la normativa. En este caso, en el caso de iluminación, exactamente, hacemos referencia a 4 artículos, que es el 6.702.8, el 6.703.402 y el 6.703.5 y el 6.703.7. Son unos artículos que te define el manual de carreteras, que no os voy a leer porque al final va a ser repetitivo, pero al final lo que nos viene a decir es que de esos numerales lo que se desprende es que se tiene que iluminar 150 metros antes y después de las pistas de frenado, retornos e incorporaciones a la ruta. Todas las zonas que estén iluminadas, que en su distancia entre ellas sea menor de 250 metros, se deben iluminar. Que los sectores bajo estructuras se deben iluminar y que las calles de servicio no iluminadas, esta no es bien al numeral, sino que es que las calles de servicio no iluminadas en los estudios referenciales se deben iluminar. Un ejemplo ilustrativo, por ejemplo, del artículo 6.702.8, un retorno, donde se ve en rojo está aquí, está pintado el proyecto desarrollado y en azul el proyecto referencial. Se ve que acaba el retorno y que todavía continuamos iluminando los 150 metros que estamos hablando. O sea, que se acaba la pista de frenada del retorno y continúa con los 150 metros. En enlace compañías, por ejemplo, se ve también del artículo 6.703, que es bajo los pasos que tienen que iluminarse, y te indica que no se han iluminado y se iluminan. En el enlace Punta Choros, en el 6.703.5, un enlace, entre tantos, se vuelve a apreciar que los 150 metros finalizados no se iluminan. El azul es el proyecto referencial, el rojo el proyecto de ingeniería definitiva. Del artículo 6.703.7, que hace referencia a que en sectores que estén iluminados, espaciados menos de 250 metros, se debe iluminar esa zona. Aquí hay, por ejemplo, un retorno y un enlace, que en la zona entre medias no estaba iluminada, siguiendo el numeral, y hemos tenido que iluminar. Aquí quiero hacer presente que tenemos una dificultad, que es que os hemos entregado una valoración de 175.000 UFs al respecto de este capítulo. Y queremos decir que nos hemos equivocado, que hemos incluido la iluminación de los accesos en los 175.000 UF. Y eso ya se expuso en la otra discrepancia. Por lo tanto, el valor real del que estamos hablando es de 81.771 UF. ¿Vale? O sea, ahí si lo veis abajo, pone reclamación de accesos menos 61. ¿Okay? Bueno, lo hemos dividido en conexión, malla, canalizaciones, cableado, postes, luminarias, artefactos, una forma de dividir un poco para poder comparar los estudios referenciales con la revisión 0. Bueno, aquí, por ejemplo, hemos cogido el tema de canalizaciones un poco para ver cómo está hecho este presupuesto, que es un poco el más complejo quizás, porque con los cambios de trazado al final no hay precios nuevos, los drenajes, los precios nuevos son los cajones prefabricados. En este caso sí hay muchos más precios nuevos,
¿vale? Por ejemplo, hablamos en el proyecto referencial, habla de galvanizado de pulgada y media. Debido a que hay más luminarias en los retornos, aumenta la potencia. Al aumentar la potencia, aumentan las secciones. Al aumentar las secciones, aumentan los diámetros de las tuberías. En este caso, por ejemplo, pues pasan de pulgada y media a 2 pulgadas, a 2,5, a 3, hasta 4. Entonces, el precio que tenemos de anejo 3 es 0,54 para pulgada y media, y para 2 pulgadas pues es 0,62, 0,75, bueno, un poco en armonía, pensamos, de todas formas hay un desglose de precios que os hemos entregado de precios nuevos en nuestra entrega. Lo mismo ocurre con los ductos, aproximadamente 75, 50, también los precios nuevos. Las conclusiones que queremos decir, que principalmente la diferencia de cantidades de equipos de iluminación e instalaciones eléctricas observadas son desmedidas. O sea, pensamos que no es un ajuste. Un ajuste pensamos que no son 1.000 postes ni 1.200. En el estudio referencial estamos hablando de 2.600 postes. Hemos proyectado 3.600. Estamos hablando de 1.000 postes más, de 1.200 luminarias más, de 50 kilómetros más de canalizaciones, de incrementos de potencias de 250 kilovatios aproximadamente. O sea, estamos hablando de 40-50%. Bueno, como definitiva y conclusiones generales, recalcamos un poco otra vez la idea que queremos expresar, que expresó Aldo Molinari, que queremos expresar, que quiero rematar, que es que el MOP ha hecho entrega de estudios referenciales aplicando excepciones a normativas. Y pensamos que dichas excepciones definen criterios de diseño. Explícitamente la tabla 19 de los cambios de trazado incide más todavía y da más fuerza al trazado geométrico, en que existen unos parámetros mínimos de diseño fijados ahí, que en otras bases no viene, en ninguna base viene, pero ahí viene, en esa base, en estas bases de licitación viene. Que el riesgo asumido por la sociedad concesionaria está dado por las adaptaciones propias del estudio referencial, o sea, adaptamos los estudios referenciales, y que las modificaciones solicitadas por el inspector fiscal a través de las revisiones de los proyectos aumentan el estándar técnico y que deben ser compensadas, y hay mecanismos en la ley de concesiones y en las VALI para ser compensados. Por lo tanto, y finalizando, la discrepancia de los 3 capítulos en cuanto a cambios de trazado: saneamiento e iluminación hace un total de 802.972 UFs, 596.759 UF en cambios de trazado y 124.441 en saneamiento y 81.771 con las diferencias que hay con lo que hemos entregado en iluminación. Y con eso es todo. Gracias. Le voy a ofrecer la palabra entonces a los panelistas. Rodrigo Yáñez, ¿tienes alguna consulta? Sí, gracias, presidente. Desde un punto de vista conceptual, le quisiera pedir que me aclare un tema. Ustedes lo que señalan en general es que los estándares establecidos en los estudios referenciales en relación con el manual de carretera no cambian técnicamente, es decir, tanto el manual de carretera del 2008 como el 2012 no se modifican. Entonces, mi primera pregunta es en relación con el segundo concepto el tercer concepto en materia de iluminación. Cuando ustedes señalan que el inspector fiscal exige el cumplimiento de los siguientes numerales contenidos en las recomendaciones del manual de carreteras volumen 6, excluidos en el desarrollo de los estudios referenciales. Es decir, el inspector fiscal exige el cumplimiento del manual de carreteras vigente, pero lo que entiendo por lo que ustedes dicen por otro lado es que ese estándar no cambia respecto del manual anterior que fue tomado en consideración en los estudios referenciales. Entonces, quisiera pedirle que me aclare ese punto. No, lo que ocurre es que lo que hemos dicho es que no fue tomado en consideración al tiempo de efectuar los estudios referenciales. Es decir, que al momento de efectuarse los estudios referenciales no se hizo aplicación por parte del MOP al manual de carretera, ni en esa versión ni en la posterior, digamos. Una exclusión, como dicen ustedes. Exacto. Ahora, si es así,
entonces existe una diferencia entre los estudios referenciales y las bases de licitación, ¿cierto? Ujú. Esa diferencia o inconsistencia fue consultada por la sociedad concesionaria en la ronda de preguntas o la serie de preguntas y respuestas luego de publicadas las bases de licitación. Vamos a ver, no, ninguna de estas discrepancias no ha habido en cuanto a las aclaraciones de las preguntas, o sea, no hay nada explícito, o sea, no se ha solicitado. No se hizo la consulta. Porque no se hizo consulta porque al final pensamos que es evidente, o sea, que, vamos a ver, son evidentes que se han excluido, entonces, y más, por ejemplo, el tema del trazado, que hay una tabla que te lo define así, o sea, que no se ha hecho la consulta, vamos. No se ha hecho la consulta porque pensamos que es evidente. La pregunta es porque con la cronología que ustedes señalan también, evidentemente el estudio referencial es anterior a las bases de licitación, por lo tanto, si hay un acto posterior que no es consistente con lo que ustedes analizaron en relación con el estudio referencial, pareciera lógico haber formulado la consulta para saber cuál era el estándar que aplicaba. Parece ser, sí, podría ser, pero si pensamos que es tan evidente, pues damos por hecho que se excluye. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Ronald Fischer. Puedes hablar. En realidad no es mucho más que lo que tenía Rodrigo, yo tenía la misma duda. Si observo que hay una excepción anterior y que no está incluido en las BALI, ¿por qué no hago una pregunta para estar seguro de si esto es parte de las reglas o recuerden ustedes que de acuerdo a la ley de concesiones lo que se debe cumplir son estándares de servicio y no un plan de referencia? Por lo tanto, me sorprende que habiendo visto cosas que son obvias, porque en el caso de la curvatura, por ejemplo, es una cosa que uno puede mirar nomás y saber que no se están cumpliendo las condiciones. ¿Por qué no hicieron las preguntas? Vamos a ver, en ese caso concreto no se ha hecho una pregunta porque las BALI te están definiendo unos parámetros mínimos de diseño. Por eso. Y te están incluidos. ¿Y por qué vamos a hacer una pregunta cuando las BALI es muy explícito? Y incluye un cuadro. Es como si la BALI me dice, usted tiene que diseñar con 20 km por hora. ¿Qué voy a preguntar? ¿Se lo dice la BALI o le tengo que diseñar con 20 km por hora? Mi pregunta es, ustedes están diciendo que en las BALI definen estándares, el estudio de referencia que es anterior define otros estándares en ciertas posiciones. Y la pregunta es... No, en el caso de... en este caso las BALI dijeron explícitamente que estos lugares y la velocidad de referencia es más baja. Te dijeron no más bajo, te dijeron no. Te dijeron la tabla que usted con la que tenía que dimensionar, los parámetros mínimos de diseño. O sea, te fijan los parámetros mínimos de diseño. Eso lo que entiendo es que la tabla corresponde al referencial, no a las BALI. Tiene razón, las BALI, perfecto. Las BALI viene. De acuerdo. Las BALI, o sea, entendemos que la BALI nos está diciendo, ahí dice parámetro mínimo de diseño, o sea, que son los parámetros mínimos. Está limitado a 100, de hecho, no lo limita a 120, ni velocidad de diseño, ni 115, te lo dice a 100, o sea, está explícito, te lo está diciendo. Entendemos que lo está diciendo. Sí. Espera un segundo, ¿vale? Que quiero intervenir. Sí. Bueno, mi nombre es Felipe Cadedo. A mí me gustaría intervenir en el sentido de que la BALI es súper clara, por lo menos en esta tabla, de definir los parámetros mínimos de diseño, y en el sentido de la iluminación, ellas también te definen que se deben, aparte de los sectores que vienen definidos en las BALIs que dice expresamente el área de pesaje, el área lo que sea, también te dice que se deben iluminar aquellos sectores que vienen iluminados en el referencial. Entonces, en ese sentido, ella también es muy clara en decir que, oye, si está iluminado en el referencial, tú tienes que iluminarlo. ¿Por qué tenemos que iluminar más que eso? No, eso dice estándares mínimos, no dice estándares máximos, entiendo. Sí, pero nosotros estamos obligados a cumplir y ellos están obligados a exigirnos los estándares mínimos, no nos pueden exigir. Ellos están obligados a exigir lo que está en el manual de carreteras, entiendo. Pero estas son excepciones al manual de carretera. Esto por eso es una excepción al manual de carretera. ¿Y las preguntaron? ¿Preguntaron por qué la velocidad de diseño de esta carretera es menor que la velocidad de diseño de las carreteras normales? No, los parámetros definidos aquí... los parámetros que se definen aquí son los parámetros mínimos que a ti te deben exigir, ¿verdad? Vale, estos parámetros mínimos me están diciendo que yo para 100 km por hora debo cumplir
esos parámetros, ¿por qué me están exigiendo parámetros mayores? Eso es. Pensamos que no corresponde hacer ninguna aclaración al respecto, porque la Vali te lo está dejando explícitamente dicho lo que tiene que hacer. Marcela Hernández, ¿tiene alguna consulta? Buenos días. Sí. ¿Cuál es la velocidad de diseño de esta carretera? La velocidad de diseño de esta carretera, No me acuerdo bien, pero cuando uno comienza las Vali, ahí sale descrito un proyecto con una carretera de... la 100 velocidad de o diseño habla de 120 100 en 100 en curvas las Vali. y entre 80 y 100 en alzado. Bien, o sea, no excede de 100 en su descripción. Eso es. Gracias. Respecto del cambio de trazado, el B asterisco es una condición que está contenida en el manual de carreteras, ¿no? Sí. Y el manual de carreteras especifica que debe ser contemplada al momento de diseñar los proyectos. O uno puede diseñar sin tener en consideración el B asterisco. Tú puedes dimensionar según quieras. Es decir, tú puedes mandar a comprar el manual de carreteras y puedes aplicar las secciones que tú quieras que correspondan, por limitaciones presupuestarias, por lo que tú quieras. Es una condición a la que sacas un proyecto. De acuerdo. Es decir, no es una condición que uno debiera considerar. Me debiera sí, porque la normativa en la que tiene que enmarcarse algo. O sea, es una normativa en la que tú tienes que enmarcar de ella. Ahora tú puedes hacer excepciones. Tú puedes decir, pues yo que esto no quiero cumplirlo. No se cumple. Sacas Bien. un proyecto, se licita. Si las bases de licitación dicen que no se cumpla, Lo que pasa es que las bases de licitación no lo incluye en la tabla, pero no dice específicamente que no debe ser cumplido ni debe ser considerado. No está en la tabla, pero no, hombre, ahí te dice unos parámetros mínimos de diseño. sí, son los mínimos. Los mínimos de diseño, exactamente. Pero es verdad que son los mínimos, pero esos parámetros, los mínimos de diseño, significa que tenemos la obligación todos de acercarnos a esos parámetros de diseño. No es que sea mínimo y ya por eso, sino que hay que acercarse o hay que intentar acercarse. De las distintas posibilidades que hay de dimensionar un proyecto, nosotros y en general se tiene que intentar hacerlo de la forma óptima. Y óptima es acercarnos a los radios mínimos o a esos parámetros mínimos. Correcto. Luego, a ver. O sea, pensamos que no hay incongruencias entre las Vali y el proyecto referencial. No hay incongruencias. O sea, son totalmente congruentes. O sea, Bien. concuerdan. Bien. Así como entregó un detalle del sector 1 y del sector 28, es posible que nos hagan llegar también un detalle del cálculo de los siguientes sectores, a menos que no lo vi yo, que Están estaba todos, en están el todos estudio entregados. de SACIR, Están todos, los 28 con el mismo sectores. detalle que aparece acá. Igual. Perfecto, entonces no hago la solicitud. Respecto de saneamiento y drenaje, los efectos que son los que aparecen en las conclusiones de esta presentación son temas que salen también por instrucciones precisas que están contenidas o indicaciones que están contenidas en el manual de carreteras. Por ejemplo, sectores en donde se proyectó calles de servicio, no se consideró continuidad de las obras de arte en el estudio referencial, pero el manual de carreteras exige que tiene que haber continuidad, aun cuando el estudio referencial no lo indicaba. Evidentemente sí, o sea, evidentemente la Vali te dice bien claro que tiene que haber un sistema de drenaje integral. Sí. De acuerdo. Finalmente, respecto de iluminación, el ejemplo que nos acaba de presentar, el de
canalización. Aparece una diferencia en lo que usted acaba de mostrar de 35.000 UF, ¿sí? Sin embargo, en el cuadro, en donde se completan las 81.000 UF, dice que la diferencia es de 19.175. No sé el número de página, no está incluido, pero si lo busca y encuentra el comparativo de inversión, de iluminación, el cuadro, ahí aparece el canalización, la diferencia son 19.000 UF, y en el detalle que usted nos presentó dice 35.000 UF. ¿Cuál es la...? Vamos a ver, en la ronda de consultas lo podemos un poco matizar. Es que creo que con el tema de los accesos, como esta discrepancia se hizo hace tiempo y se incluyó después esta esta discrepancia, la segunda en accesos, al final yo creo que nos hemos mezclado un poco. Es posible que tengamos algún número incorrecto. O sea que en las aclaraciones les entregaremos el presupuesto que pensamos que es válido, porque yo creo que ahora no nos habíamos dado cuenta de lo que estaba diciendo. Es sí, posible por que favor, que nos necesitamos con mucha claridad sí, el cálculo de las cifras sí. para poder verificar los números, sí, porque si no es imposible. Sí, disculpen. Sí. Eso son mis preguntas. Gracias. Catalina Binder, ¿tiene consulta? Sí, bueno, yo a modo de feedback, porque ya lo han comentado, pero era la misma observación o el alcance general en cuanto a las aparentes contradicciones entre el proyecto referencial y las VALI, lo importante que es preguntar y aclarar oportunamente eso. Perdone que vuelvo a decir. A ver, no hay contradicciones en el proyecto referencial y la VALI. O sea, el proyecto referencial hace excepciones que te lo están haciendo aquí, en las VALI. No hay, en este caso no hay contradicciones. Pensamos, o sea, sí, que no hay contradicciones. Bueno, luego el tema en saneamiento y drenaje. Mencionaron en la diferencia los valores de caudales, que significó modificaciones de algunas obras de arte por efecto de subdivisiones de cuencas, por ejemplo. Sí. ¿Me podría explicar un poquito y por qué fueron necesarios, o un detalle muy extenso como para mencionarlo? Vamos a ver, está referenciado en lo que hemos entregado, pero un poco lo que viene a decir que para cuencas grandes, cuando llueve el tiempo de escorrentía es mayor. Entonces, con tiempo de escorrentía significa el tiempo que tarda en llegar el agua desde que cae al paso por la obra de arte, ¿no? Así en grandes líneas, sí, ¿no? Para no ser un tema muy técnico. Entonces, se supone que a mayores tiempos de concentración, que mayor caudal llega de agua. Entonces, dependiendo de la subdivisión que se puede hacer, pues puede llegar mayor caudal por ese tiempo de concentración o menor caudal. Eso es lo que decimos. Y que ha sido a través de correcciones a los proyectos. Ya. Y lo otro no, ya era de la continuidad de las obras de arte, que ya lo preguntó Marcelo, así que eso es. Gracias. Yo quisiera hacer algunas consultas. La primera es respecto de la forma de presentación de los cálculos. Y si ustedes dicen que en las diferentes discrepancias hay cierto tipo de decisiones que tomó el inspector fiscal que significó modificación de ciertas obras, necesitamos que nos las presenten de esa manera. Por ejemplo, para poder analizar caso a caso. Por ejemplo, en el caso de los cambios de trazado, en algunos casos es debido al vearterisco, en otros casos al 85%, a la vez 85%. Pero no está así explícito en el informe técnico. El informe técnico sale por kilometraje solamente. Entonces nosotros necesitaríamos que a su vez nos agruparan tales kilometrajes corresponden a 85%, tales al vearterisco debido a la distancia de visibilidad de parada, o sea, curvas verticales por un lado, curvas horizontales por otro lado. Eso es necesario porque si no nos cuesta, puede que en el análisis de detalle que nosotros hagamos podamos determinar, no, sabes que la velocidad 85% tiene mayor fuerza que sea exigible por las normas del manual de carretera. En cambio,
la otra no. Entonces te das cuenta de los efectos de criterio y de análisis y determinación de la recomendación. Nosotros necesitamos un poco más de desglose de esa información. Lo mismo en la presentación de la iluminación, porque también no lo he visto en detalle en el informe técnico, pero también hay ciertas decisiones distintas de otras. O sea, es más o menos obvio que los 150 metros antes o después, en diferentes tipos, en los retornos, en los enlaces, son más o menos fácil llegar a ellos, pero verificando los planos. O sea, nosotros en análisis de detalle tendríamos que ir al plano, determinar, no sé si me entiende, porque Sí, no, sería bueno también lo mismo, que nos separaran todas estas peticiones, todas estas obras adicionales se refieren a circunstancias en que el inspector fiscal exigió tal cosa, de manera separada. Que son decisiones de interpretación técnica que puede haber tomado el inspector fiscal para verificar de acuerdo a su interpretación del manual de carretera. Y ahí nosotros nos permite poder desmenuzar y llegar con mayor claridad a esto. Lo mismo en el tema del drenaje y saneamiento. También hay decisiones que deberían ustedes tratar de desglosarnos, no presentárnoslas como informe técnico solamente por kilometraje, porque ahí el trabajo nos es mucho más extenso. Y nosotros no tenemos el tiempo que ustedes han tenido para poder preparar y durante toda la fase de construcción y el desglose. Por lo tanto, tienen que facilitarnos el trabajo en ese sentido. Eso sería, por lo tanto, en las tres discrepancias. Separar las peticiones de acuerdo a aquellos criterios que habrían sido vulnerados por el inspector fiscal, para poder analizar con mayor propiedad la presentación. Yo quisiera que me clarificaras cuando respecto a la tabla de 19. A ver, lo lógico para uno es, entiendo lo que has querido señalar varias veces, pero explícamelo de nuevo. Cuando uno habla de parámetros mínimos de diseño, son parámetros mínimos. O sea, es lo mínimo, así en términos lógicos, ¿no? Lo mínimo para poder cumplir un estándar. Entonces tú dices que lo explicaste al revés. Si se puede, llegamos a esos parámetros mínimos. Claro, porque define Entonces, a ver, explícame de nuevo. Sí, o sea, define los parámetros mínimos, pero al definir ese parámetro mínimo, lo que de alguna manera estamos intentando, o sea, el manual de carreteras, al definir esos parámetros mínimos, de alguna manera está intentando que tú te aproximes a esos parámetros. O sea, es por ello que lo limita, porque si no, no lo limitaría de ninguna manera. O sea, de alguna manera, el diseño óptimo, porque habría muchos tipos de diseño. Cumpliendo ese manual puedes ir a radios 500, 600, 700, los que tú quieras, en ese caso en concreto. Pero lo que te permite el manual es que tú te acerques, o sea, que optimices realmente un trazado. O sea, que te acerques a esos... No hay que tomarlo como tal, como mínimo, sino de manera que tú puedas... Te permite la norma que te puedas acercar a esos parámetros. Porque al final lo que se trata, o lo que se pretende es un diseño óptimo. O sea, todos entendemos que se tiene que diseñar de forma óptima. Y es acercándote lo más posible a esos parámetros. Y eso es realmente lo que te está marcando nosotros, o lo que interpretamos que está marcando el manual. Pregunta. Sí. ¿Eso quiere decir por arriba o por debajo? O sea... No, sí, está claro. Si es mínimo, es por abajo. O sea, mínimo por arriba de eso. O sea, por arriba, pero nuestra obligación a la hora de optimizar un proyecto de todos es intentar reducirlo lo máximo posible, porque así lo marca la normativa. Por eso se fija en los radios mínimos, si no, pues te dejaría a tu interpretación. Haga usted pues el radio que quiera. Ya. Respecto de los cálculos asociados al cambio de trazado, también tú mismo lo mencionaste, un tema relevante es la proporción TCN y roca.
Por lo tanto, no he revisado todavía en detalle el estudio técnico, no lo hemos revisado, para ver cuál es el criterio de proporcionalidad que usaron en caso y caso. Es decir, porque ya en una recomendación que nosotros dimos, nosotros sabemos que para el momento en que tú vas a remover roca, hay todos unos protocolos, ¿no es cierto?, para incorporar los tiros, etcétera, y después se extrae de terreno la cantidad de terreno específica que era roca y que era TCN. Yo he visto esos informes de terreno, pero ustedes en una discrepancia anterior no las presentaron, simplemente hicieron la proporción es tal. Vamos a ¿Cómo ver. lo hicieron acá? Sí, vamos a ver. Aquí no se ha hecho proporción primero. Ya. Porque pensamos que hay un proyecto. Esta está en revisión cero, realmente porque no está en revisión ASBIL, porque los ASBIL se han aprobado ahora. ¿Sí? Los revisión ASBIL sí son en consonancia, excepto ajustes menores, con los valores presentados, y son valores que están refrendados y se han aprobado por la inspección fiscal. Aún así, si se quiere comprobar que son mediciones reales, pues se puede aportar algún tipo, no se ha aportado, pero se podría aportar algún tipo de documentación, entiendo, a nivel de, no sé, de informe de terreno. De informe de terreno, informe, no sé, de factura, o informe de algo, no sé, de algún soporte o de terreno, si quieren ustedes. Sí se puede, se podría. Yo creo que es necesario, porque cuando hay todo un protocolo que debe ser cumplido cuando uno va a hacer remover con tiros, con dinamita. Entonces, quisiera tener informes de terreno después y también saber cuántos tiros se realizó en cada caso. ¿Cuántas cargas de dinamita hubo? Sí, ¿Uno, dos? No sé. El manual de carretera es bien específico al respecto. Ajá. Ya. Elemento de drenaje. En el tema del saneamiento y drenaje, explica bien la diferencia de los valores de los caudales, pues yo entiendo que de acuerdo al manual de carretera, a nivel de anteproyecto, se determina el caudal de diseño, y después el proyecto definitivo no hace, o sea, por lo tanto la ingeniería básica está terminada a nivel de anteproyecto en el tema del diseño de obras de arte o de sistema de saneamiento y drenaje. Entonces, tú dices que hay diferencia en los valores de los caudales, lo que significa modificación de las dimensiones de algunas de obras de arte. O sea, eso quiere decir que hubiera sido modificado lo que está en el estudio referencial al definitivo. Modificado, vamos a ver, el terreno es el que es. O sea, lo que se ha modificado son las cuencas. Ya. O sea, la aportación. O sea, una cuenca tú la puedes... correcto, ya. No estamos hablando no hay modificaciones respecto de la estadística natural de la pluviometría. No, solamente hay modificaciones de los caudales debido a la mejor interpretación de la cuenca. Eso es. Ya. Correcto. No, es que esa es la duda que tenía. Los precios unitarios nuevos están todos en su análisis de precio unitario completo. Ya les pedí el dimensionamiento de acuerdo a cada uno del tipo de modificación. Eso ya lo entendieron, claro, que iluminación. Maravillas. Ya.
Lo otro es que como quise hacer una pregunta más general. ¿Ustedes cómo se organizan? Por ejemplo, usted participó en la preparación de la oferta de la concesionaria una vez que era licitante. ¿Cómo se organiza SACIR? ¿Cómo se organizó en este caso? ¿Los equipos de trabajo son distintos? ¿Hay un equipo de profesionales que después no son los mismos que están gerenciando y desarrollando el proyecto? Por ejemplo, ¿usted participó en la preparación de la oferta de la concesión? Vamos a ver, ¿Cómo se organiza? en líneas generales, Sí. o sea, yo no he participado en esta, pero a nivel organizativo, SACIR se organiza, básicamente tienen unos estudios diferenciados de lo que es lo que son las ofertas, ¿vale? Por otro lado, tienen los equipos de obra que ejecutan esas ofertas. Es verdad que en la etapa de elaboración de ofertas se suele consultar a las obras. O sea, casan de alguna manera, aunque el peso principal lo lleva el departamento de ofertas, que está diferenciado de los departamentos de las gestiones de obra. Pero de alguna manera sí que se solicita, sí que hay una comunicación para cualquier problema o para cualquier inciso que se quiera aportar. O sea, pero la oferta no la desarrolla el gerente del proyecto. Si eso es lo que me pregunta, no. O sea, eso evidentemente hay un departamento de ofertas que se dedica a ello. Una vez que se produce la adjudicación, pasa al equipo de obras. Las consultas que quería hacer. Muchas gracias. Gracias. Presidente, perdón, una última consulta solo para aclarar. En los 3 conceptos ustedes señalan que están cumpliendo tanto con los estudios referenciales como con las bases de licitación. Sí, los 3. Ok, gracias.